bienvenidos a BIU Talks. Hoy, en nuestra sección Ideas in Action, nos acompaña un verdadero referente de la gestión del conocimiento en la era digital, el doctor Luis Albarrán. Luis es doctor en Ciencias de la Actividad Física y cuenta con múltiples postdoctorados en Gerencia, Políticas Públicas y Desarrollo Humano, con más de 18 años de experiencia en educación superior y formación digital. Es profesor del MBA Business School de BIU University Miami. Ha liderado procesos formativos 100% en línea, manejando entornos LMS y metodologías a distancia, además de haber dirigido más de 70 trabajos académicos y contar con más de 20 publicaciones internacionales. Es un experto en planificación estratégica para modelos remotos e híbridos. Hola, doctor Luis, ¿cómo estás? Es un gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por la invitación. Todo un honor poder contar, a estar aquí presente en nuestra universidad, nuestra Broward International University. Exacto. Luis, en tu artículo planteas una constante fascinante. Pasamos de un modelo fordista, rígido y jerárquico a lo que llamas, citado por Bauman, la modernidad líquida. Queremos preguntarte de qué manera concreta el modelo laboral híbrido y remoto es una respuesta más adecuada a esa fluidez e incertidumbre actual en el viejo modelo de fábrica. Bien, bien interesante tu planteamiento. El concepto de modernidad líquida de Bauman describe una sociedad caracterizada por la volatilidad, la incertidumbre y la constante transformación de las estructuras sociales. En este sentido, el modelo laboral tradicional, que está basado en la estabilidad, la jerarquía, la presencialidad, resulta progresivamente disfuncional, ya que presupone condiciones de previsibilidad y control que ya no existe. Es allí donde el modelo híbrido emerge en contrastes, sí, por supuesto, como una respuesta adaptativa a esta rigidez estructural. Mientras el modelo tradicional se fundamenta en la rigidez espacial y temporal como horarios fijos, oficina física, supervisión directa, el modelo híbrido va a introducir esa flexibilidad organizacional, esa descentralización y esa capacidad de reconfiguración dinámica de equipos. Esto lo convierte en un sistema más resiliente frente a la incertidumbre, permitiendo entonces que las organizaciones se adapten rápidamente a cambios tecnológicos, crisis globales o transformaciones del mercado laboral. Además, el modelo híbrido responde mejor a la lógica de la modernidad líquida al desplazar el eje de control hacia la confianza y los resultados, en lugar de la supervisión física. Entonces, esto implica un cambio paradigmático, es decir, el trabajo deja de ser un lugar al que se asiste para convertirse en una actividad que se gestiona. Por lo tanto, el modelo híbrido no solo es una innovación organizativa, sino una manifestación estructural de la transición hacia formas más fluidas de organización social y económica. Este punto es muy vital porque, como lo mencionas en tu texto, estructuras rígidas, como en un ejemplo de Blockbuster, fracasan por no saber adaptarse a la volatilidad del entorno digital. Como el trabajo híbrido no es como una comodidad, sino más es resiliencia organizacional. Sí, exactamente, una resiliencia porque hay que adaptarse a las transformaciones sociales que se están presentando. Todo esto surgió como el gran boom a partir de la pandemia del COVID-19, en que grandes empresas tuvieron que migrar de ese trabajo estático a un trabajo más remoto donde se les permitía concretar esas opciones laborales y permiten obtener unos resultados mucho mayores en virtud de las capacidades de los participantes o de sus empleados. También es importante porque también lo veíamos en tu artículo y es cómo esa liquidez se refleja en las personas y lo mencionas que la flexibilidad ya no es como un lujo, sino una expectativa especialmente como para los millennials y los Gen Z. Sí, eso es totalmente correcto. Las generaciones Millennial y el Gen Z, por ejemplo, priorizan el equilibrio vida-trabajo, es decir, la autonomía y el sentido del trabajo por sobre la estabilidad tradicional. Este cambio no es meramente cultural, sino que está vinculado a transformaciones más profundas en la economía del conocimiento, donde el valor se genera a partir de la creatividad, de la innovación y la capacidad de adaptación más de la repetición de la tarea. Entonces, en este contexto, la flexibilidad se convierte en un imperativo estratégico para las organizaciones. Es decir, aquellas que no incorporen se van a enfrentar a dificultades crecientes para atraer y retener el talento. Por lo tanto, más que una preferencia generacional, la flexibilidad es una condición estructural del trabajo contemporáneo, alineado por supuesto con la lógica de mercados laborales dinámicos y que sean altamente competitivos.
Tú lo citabas en tu artículo cuando hablabas de Gallup, el 75% de los jóvenes consideran que la flexibilidad es un factor determinante. Básicamente, si las empresas no abrazan como estos nuevos modelos, se quedan sin talento calificado, pues en un futuro cercano. Sí, eso es totalmente correcto en vista de que las personas ya están evidenciando o presentando que la flexibilidad va a constituir esa tendencia, entonces viene siendo ahora, hoy en día, una exigencia estructural en ese nuevo paradigma laboral, porque ya como factores como la digitalización, la globalización del talento y esos cambios en las expectativas generacionales han consolidado la flexibilidad como ese elemento central del contrato psicológico entre el empleado y la organización. De tu texto también quisiera mencionar como, y me parece muy honesto cuando hablamos de si bien la productividad puede subir, citando pues el estudio de Stanford en un aumento en el 13%, también advierte sobre la fatiga digital o este famoso burnout. Entonces, por ello me gustaría preguntarte qué prácticas específicas pueden implementar las organizaciones para proteger el bienestar mental de sus empleados sin perder la eficiencia que da el trabajo flexible. Bien interesante esta pregunta. El trabajo remoto e híbrido introduce una paradoja. Puede aumentar la productividad, pero también intensificar esos riesgos como el burnout debido a la difuminación de los límites entre vida laboral y personal. Para abordar esta tensión, las organizaciones deben implementar prácticas deliberadas de protección del bienestar mental. Entre las más destacadas podemos nosotros resaltar como esas políticas de desconexión digital, es decir, establecer límites claros para evitar la hiperconectividad. También podemos mencionar gestión por resultados, es decir, reducir la presión del presentismo. El presentismo lo visualizamos como la práctica de acudir al trabajo, ya sea enfermo, desmotivado o lesionado, lo que va a resultar en una baja productividad y enfocarnos entonces en objetivos que sean totalmente medibles. Además de diseño de jornadas saludables, incluir pausas activas y limitar la sobrecarga de reuniones virtuales. Además de programas de apoyo psicológico, es decir, acceso a recursos de salud mental y acompañamiento emocional. Además, por supuesto, una capacitación en autogestión, fortaleciendo entonces las habilidades para organizar el tiempo y evitar la sobrecarga. Es decir, desde una perspectiva organizacional, el bienestar deja de ser un beneficio accesorio y se va a convertir en un factor crítico de sostenibilidad, porque la productividad en entornos híbridos no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de nosotros para gestionar nuestra energía de una manera mucho más equilibrada. Me quedo con este concepto de desconexión que mencionas y es que es fundamental establecer límites claros para que la autonomía no se convierta en una carga 24 horas al día. También señalas algo muy importante y es el riesgo crítico de los modelos híbridos en tu artículo. Y es que se cree, o sea, que se cree una brecha o entre clases entre los que van a la oficina y los que se quedan en casa, restándoles visibilidad a estos últimos. Exactamente. Uno de los mayores desafíos del modelo híbrido es evitar el denominado sesgo de proximidad, donde los trabajadores presenciales van a recibir mayor visibilidad, por supuesto, y reconocimiento y oportunidades porque están allí presentes. Para garantizar la equidad, los líderes de las organizaciones deben adoptar estrategias como estandarizar esos procesos de evaluación, es decir, que estén basados en resultados y no en la presencialidad. Además de diseñar reuniones híbridas inclusivas donde todos los participantes tengan esa igualdad de voz. Además de documentar decisiones y procesos, ¿sí? Donde se pueda asegurar el acceso equitativo a la información de todos los empleados. Además de rotación de días presenciales, pudiera ser, ¿no? Porque la rotación escalonada de días presenciales para asegurar la cohesión del equipo y puede ayudar a prevenir esa formación de grupos de influencia. Es decir, los que asisten presencialmente pueden tener más influencia, entonces la idea es que todos tengan esa misma voz y esa misma oportunidad, además de formación en liderazgo inclusivo, que esté orientado a gestionar equipos que estén bien distribuidos. Es decir, la equidad en este contexto no es automática, sino que requiere una intencionalidad organizacional. De lo contrario, el modelo híbrido puede reproducir o incluso amplificar esas desigualdades que pueden existir. Esto nos lleva a repensar el liderazgo, ¿no? Ya no se trata como de supervisar las horas en las que las personas están como en la silla, como tal vez en un modelo más tradicional, sino que ahora se busca gestionar por resultados más medibles y objetivos claros, sin importar la ubicación física, lo cual hace como transformar estos modelos tradicionales.
Sí, exacto. Exactamente. El líder de las organizaciones debe tener otra perspectiva, tiene que tener ahora un liderazgo mucho más amplio, tiene que visualizar los resultados de sus empleados. Es decir, no es simplemente porque el que está presente va a tener mayor influencia, sino que los resultados tienen que ser cortos, medibles y concretos y que todos tengan la misma oportunidad de poder desarrollar todas esas competencias como alfabetización digital, autogestión, comunicación virtual que pueden emerger dentro de esos elementos. Entonces, el líder tiene que tener esas características para tener un buen grupo de trabajo y, como hemos mencionado, poder retener a sus empleados con esa capacidad de poder gestionar su tiempo en mejores condiciones. Para Exacto. cerrar esta brecha, tu artículo enfatiza la metamorfosis de competencias, desde la autogestión hasta el data literacy o alfabetización de los datos, ¿no? Entonces, de todo este toolkit de habilidades, ¿cuáles consideras que son las más críticas y difíciles de desarrollar para los profesionales de hoy? Bien, Exacto. en las nuevas competencias identificadas, como mencionas, autogestión, alfabetización digital, comunicación virtual, entre otras, creo que la autogestión emerge como la más crítica y simultáneamente la más difícil de desarrollar. Esto se debe a varias razones. La primera de ellas es que implica dimensiones cognitivas y emocionales. No es solo organizar tareas, sino regular nuestra motivación, nuestra disciplina y ese equilibrio personal que hay que tener. Además, va a requerir madurez profesional, pues muchos trabajadores han sido formados en esos entornos de supervisión externa y no le han dado esa oportunidad de tener esa autonomía. Debe estar estrechamente vinculada con el bienestar, es decir, una mala autogestión puede derivar en sobrecarga, estrés, incluso el burnout. Y por último, es que no se desarrolle únicamente con capacitación técnica, sino mediante esos procesos de aprendizaje experiencial y cultural. En contraste, entonces, las habilidades como la alfabetización digital o el uso de herramientas pueden adquirirse más rápidamente mediante esa formación técnica. La autogestión, en cambio, implica un cambio profundo en la forma en que el individuo se relaciona con el trabajo, porque tiene que planificarse desde su motivación, de esa motivación intrínseca que le va a permitir organizar todos estos elementos para que tenga esa relación estable entre vida laboral y vida cotidiana. Y es que todo esto es un reto porque, pues, como lo mencionas, como que hay otras habilidades que complementan, no solo se trata de saber usar el Zoom, sino también de tener esa autodisciplina, ese pensamiento crítico para resolver como esos problemas en diferentes entornos, tanto ambiguos como digitales. Exactamente. Podríamos decir entonces que el modelo híbrido no debe entenderse como una solución momentánea, sino como una reconfiguración estructural del trabajo en la era digital. Su éxito va a depender de la capacidad de las organizaciones para alinearse con la flexibilidad, el bienestar, la equidad y el desarrollo de competencia en un contexto que por supuesto está marcado por la incertidumbre y la transformación constante. Más que una cuestión tecnológica, podríamos decir que se trata de un cambio cultural mucho más profundo porque tiene que pasar de organizaciones rígidas a sistemas que sean adaptativos y centrados, por supuesto, en la persona. Totalmente de acuerdo contigo, doctor Luis, y nos dejas como muy claro que el futuro no es un destino, sino una oportunidad de diseño activa de reinventarse o renovar. Si pudieras dar un solo consejo esencial a los a los líderes empresariales para diseñar un sistema laboral más justo y productivo, ¿cuál sería ese consejo? El principal consejo sería la adaptabilidad, ¿sí? El recorrido va a comenzar por esa revisión de modelos, ¿sí? Porque el líder tiene que formarse en esos modelos, que visualice cómo ha sido el modelo tradicional y cómo ha sido ese avance del auge del trabajo remoto. Entonces, estos elementos le van a permitir como líder tomar esas decisiones que sean, aunque sean difíciles, tienen que ser posicionarse para tener una visión crítica sobre ese trabajo que le va a permitir ampliar todos estos elementos para que los empleados puedan generar esos resultados que sean medibles y palpables. Entonces, la recomendación sería la adaptabilidad en esos diversos contextos, en esos diversos escenarios donde el trabajo pues va a concretar esos elementos institucionales, ya sean educativos, de gobiernos, para construir un sistema laboral que sea inclusivo, eficiente y por supuesto adaptado a las necesidades actuales del siglo XXI. Muchas gracias, doctor Luis, como por estas luces sobre el nuevo ecosistema laboral. El futuro pues pertenece a quienes se preparan desde hoy
Y a ustedes, quienes nos acompañan en este espacio, queremos preguntarles, ¿creen que el modelo híbrido es una necesidad para mantenerse competitivos? Los invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí abajo y los invitamos a ver el próximo episodio de View Facts. Si quieren saber más información sobre este artículo, pueden verlo en nuestra página web. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Para servir.